Buenos días a todos los que estáis conectados. Estamos ya en la cuarta de las charlas con relación al Día Internacional de las Matemáticas del próximo 14 de marzo. Estamos celebrando desde el CEMAT y la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Y ahora vamos a tener una charla con un título muy interesante, de esos títulos que tienen mucho tirón. Pero, profe, ¿a mí esto para qué me sirve? Y para ello tenemos a Víctor Manero, que desde Zaragoza nos va a hablar sobre ello. Adelante, Víctor. Vale, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, es para mí un honor poder entrar en vuestras aulas hoy y poder hablaros un poco de matemáticas, que es esto que me apasiona a mí y a tantos otros. Y bueno, de lo que os voy a hablar hoy es justamente de esta pregunta que aparece aquí en el título de la charla. Esta pregunta que probablemente muchos de vosotros hayáis hecho a vuestros profesores en alguna clase de matemáticas, casi seguro, y que es, pero profe, ¿a mí esto para qué me sirve? Esta pregunta probablemente se ve muy a menudo en las clases de matemáticas, la habréis dicho vosotros mismos y sobre todo vuestros profesores la habrán escuchado miles de veces, ¿vale? Entonces, en lo que me voy a centrar hoy es en esto, en tratar de contestar a esta pregunta de, pero profe, ¿a mí esto para qué me sirve? Y para ello voy a empezar contándoos una historia, una fábula, una leyenda, que es lo que se conoce como la leyenda del cazador de dragones. Según se cuenta, había un antiguo reino muy lejano en el cual la clase gobernante en su día, los que regían este reino, escucharon un día historias de que en un reino más o menos vecino, un poco alejado, había aparecido una criatura enorme, que tenía pinta de reptil, que volaba, que tenía unas garras que podían destruir edificios y que además escupía fuego. Las historias que llegaban de esta criatura era que había conseguido en una tarde, en pocas horas, destruir el reino vecino. Claro, la clase dirigente del reino que nos ocupa se asustó mucho y pensó que era una desgracia que pudiera aparecer esta criatura y destruir todo lo que tanto tiempo les había costado construir y por lo que tanto habían trabajado. Entonces decidieron invertir dinero, recursos y tiempo en crear la figura del cazador de dragones. Una figura que, bueno, lo que hicieron fue tratar de fomentar que varias personas se formaran, se entrenaran, leyeran todos los documentos que se conocían sobre la caza de dragones, entrenaran en todas las técnicas que se conocían sobre la caza de dragones, invirtieron muchos recursos en ellos. Bueno, formaron a algunas de estas personas para que se convirtieran en cazadores de dragones. Algunos de ellos destacaban por su habilidad y en ellos pues, invertían más recursos, se especializaban y una vez que eran grandes expertos en el arte de la caza de dragones, habían estudiado todo lo que se conocía, conocían las técnicas, estos propios cazadores de dragones escribían nuevas cosas o nuevas técnicas que ellos mismos habían descubierto. Más tarde, cuando ya eran mayores, estos cazadores de dragones se dedicaban a formar a la siguiente generación de cazadores de dragones. Formaban a la siguiente generación que estudiaba los documentos que se conocían, aprendía las técnicas que se conocían sobre caza de dragones, toda la historia que se sabía sobre caza de dragones, se especializaban, creaban sus propias técnicas, sus propios documentos y cuando se hacían mayores enseñaban a la siguiente generación de cazadores de dragones. Y así sucesivamente. Esta historia está muy bien, pero tiene un pequeño fallo. Y es que los dragones
no existen. ¿Por qué os cuento esta historia? Pues porque muchas veces se ha asociado a las personas que nos dedicamos a las matemáticas con la figura del cazador de dragones. Al fin y al cabo, somos personas que hemos estudiado matemáticas en el colegio, se nos podían dar más o menos bien, entonces nos especializábamos, seguíamos estudiando los documentos que se conocían, aportábamos nuestros propios documentos ya cuando éramos conocedores de algún tema y después, cuando nos hacíamos mayores, enseñábamos a la siguiente generación de matemáticos. La diferencia es que si bien los dragones no existen, las matemáticas sí que son útiles para cosas, ¿vale? Entonces esta es la pequeña diferencia que hay entre la gente que se dedica a las matemáticas y los cazadores de dragones. Y la idea de lo que os voy a contar hoy es enseñaros para qué sirven las matemáticas, ¿vale? Cuando preguntamos en clase esta cuestión de pero profe, ¿a mí esto para qué me sirve? O nos planteamos ¿para qué nos van a servir las matemáticas? Nos podemos encontrar con respuestas algunas de este estilo. Por ejemplo, una respuesta como del estilo de las matemáticas están en todas partes, o las matemáticas son muy útiles, o las matemáticas sirven para entender mejor el mundo. O esta que he puesto en italiano, en honor a Galileo Galilei, la matemática es el alfabeto en que Dios ha escrito el universo. O el mundo es matemáticas. O la que más me gusta a mí de todas, que probablemente la hayáis escuchado en más de una ocasión, de entrada te van a servir para aprobar el próximo examen. Estas respuestas están muy bien y son muy ciertas, pero el problema que tienen es que no nos dicen absolutamente nada. No nos están diciendo en verdad concretamente para qué nos sirven. Entonces mi idea hoy es enseñaros dos usos concretos para los que se utilizan las matemáticas. Dos ejemplos concretos, hay miles y miles y miles, pero mi idea es enseñaros dos ejemplos muy concretos. El primero, cómo las matemáticas nos han ayudado a entender mejor el universo y las distancias que hay en él. Y el segundo, cómo una nueva teoría, una teoría bastante moderna de las matemáticas, nos ha permitido entender muchos contextos distintos, que luego veremos cuáles son, y entre ellos veremos cómo nos puede permitir resolver un crimen. Comenzamos. Primero, vamos a ver cómo una de las ramas de las matemáticas, en concreto la geometría, nos ha permitido entender mucho mejor el universo y sus distancias. 5 de septiembre de 1977, Cabo Cañaveral, Florida. Ese día despega la sonda Voyager 1, una de las misiones más ambiciosas que la NASA jamás ha llevado a cabo. Su objetivo, estudiar el sistema solar y sus límites. 13 años después, la Voyager 1 sobrepasa la órbita de Neptuno, el que actualmente es el último planeta del sistema solar. En ese momento se decide que para ahorrar energía, la Voyager 1 debe apagar algunas de sus funciones básicas, entre ellas su sistema de cámara fotográfica. Pero antes de apagar la cámara fotográfica de la Voyager 1, el genial divulgador científico Carl Sagan hizo una sugerencia muy loca a la NASA. Les convenció de que giraran la Voyager 1 para que en su viaje a los confines del sistema solar echara un último vistazo a la Tierra para hacer la foto más lejana que jamás se ha hecho de nuestro hogar. Esta foto. Mira ese punto. Ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez has oído hablar. Cada ser humano que ha existido vivió su vida ahí. La suma de todas nuestras alegrías,
y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada heroína y cada cobarde, cada creador, destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre, padre y niño esperanzado, cada inventora y cada explorador, cada maestra, cada político, cada superestrella, cada líder supremo, cada santa y cada pecador en la historia de toda nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. ¿Cómo os habéis quedado, ¿Eh? Esto no lo he escrito yo. Es parte del discurso Un punto azul pálido de Carl Sagan. Y me juego el cuello a que os ha hecho sentir a todos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿A que sí? No me extraña. Y es que la astronomía es una grandísima formadora de humildad. Y esto pasa por una sencilla razón. Y es que el universo es un sitio absolutamente enorme. Terroríficamente enorme. Increíblemente enorme. Inimaginablemente enorme. Ya, pero quizá alguno de vosotros se esté planteando, sí, eso está muy bien. Pero ¿cuánto de enorme es el universo? Es más, ¿cómo se las arregla la comunidad científica para medir la distancia a las estrellas? Una pregunta tan aparentemente inocente puede llevar a más de un quebradero de cabeza. Claramente, medir distancias estelares a las estrellas es algo muy distinto a la idea de medir que utilizamos en el día a día. Al contrario de lo que hacemos con los objetos cotidianos, yo no puedo coger un metro, como este, poner un extremo en la Tierra y llevarme el otro extremo hasta la estrella en cuestión y ver cuánto marca. 17 millones de kilómetros. No, esto no lo podemos hacer. Claramente no lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer por dos motivos. Motivo número 1. No tenemos metros tan largos. Así de sencillo. No hay metros tan largos. Motivo número 2 por el que no podemos medir la distancia a las estrellas como medimos las cosas cotidianas. Aunque tuviéramos metros tan largos, aunque tuviéramos metros así de largos, resulta que no nos podemos acercar y alejar de las estrellas a nuestra voluntad. No podemos. Con lo cual no podríamos coger el metro, poner un extremo aquí, irnos hasta la estrella en cuestión y ver cuánto marca. No podemos. Con lo cual, el método que solemos utilizar en nuestro día a día para medir no nos vale para medir la distancia a las estrellas. Un segundo posible método que podríamos utilizar es mandar señales a las estrellas y esperar a ver cuánto tarda el efecto eco en devolvérnoslas. Esta técnica también entraña algún que otro problema. En concreto voy a mencionar dos problemas. Problema número 1. El viaje de la señal que mandemos de aquí a la estrella en cuestión es un viaje muy largo, de ida y de vuelta. Por lo tanto, la señal que mandáramos vendría tan debilitada, tan débil, que probablemente no seríamos capaces de detectarla a su vuelta. ¿Vale? Bueno, problema número 2. Aun suponiendo que fuéramos capaces de detectar esta señal a su vuelta, resulta que el tiempo de espera que tendríamos que esperar para que la señal llegara hasta la estrella en cuestión y volviera sería casi eterno, porque las estrellas están muy lejos. Así que este método tampoco nos sirve. Pero entonces, ¿podemos medir la distancia a las estrellas? Pues la verdad es que sí. Y lo podemos hacer utilizando una de las disciplinas más antiguas de las matemáticas, como es la geometría. Existe un método clásico que se conoce como paralaje y tiene su fundamentación en la geometría, la de los griegos. Este método consiste, cuidado, en observar cuáles son los desplazamientos aparentes que se producen en las estrellas cuando éstas son observadas desde puntos de vista diferentes. Para que nos hagamos una idea, esto es exactamente
lo que ocurre en el mismo fenómeno o experimento que quiero que hagamos todos aquí, ahora mismo, ¿vale? Os voy a pedir a todos que en vuestras clases hagáis lo siguiente. Quiero que estiréis un brazo, el que queráis, el derecho o el izquierdo, que lo estiréis, ¿vale? Brazo estirado, ¿sí? Sin miedo, ¿eh? Tira el brazo. Dedo pulgar para arriba, brazo estirado, pulgar para arriba, y ahora lo que quiero que hagáis es lo siguiente, que miréis el dedo pulgar con un ojo, el otro lo cerramos, ¿vale? Miramos con un ojo y con el otro, y vamos cambiando, con un ojo y con otro, con un ojo y con otro, con un ojo y con otro, con un ojo y con otro. Espero que lo estéis haciendo, con un ojo y con otro. Fijaros que el dedo no se mueve, no cambia de posición, está siempre en el mismo sitio. El brazo está quieto, el dedo está quieto. Sin embargo, su posición aparente, es decir, cómo lo veo respecto al fondo, sí que varía por el mero hecho de que al cambiar un ojo y otro, estoy cambiando la posición desde la que veo el dedo, ¿vale? Fijaros, si miro con un ojo y con otro, el dedo no se mueve, pero su posición respecto al fondo sí que cambia. Este movimiento aparente es lo que se conoce como paralaje y se puede medir, es un ángulo. Se puede medir pues 3 grados, por ejemplo. Conocido el ángulo de paralaje y conocida la distancia entre los dos puntos de vista, en este caso los dos ojos, sin más que hacer una cuenta más o menos sencilla de geometría, de las que utilizan senos y cosenos, podemos calcular cuál es la distancia entre nosotros, es decir, el ojo y el dedo. Olvidémonos del dedo y pensemos en las estrellas. La situación es la siguiente. Imaginaros que cuando la Tierra está girando en torno al Sol, en un cierto momento de su órbita, pongamos en enero, yo hago una foto del firmamento. La foto, por ejemplo, en enero es la que aparece abajo a la izquierda. Yo hago una foto del firmamento y veo que la estrella A está en enero ahí, situada respecto de la constelación de Casiopea en ese punto. Después, 6 meses después, cuando la Tierra se encuentra en la posición opuesta en torno a su órbita respecto al Sol, es decir, en julio, vuelvo a hacer la misma foto del firmamento. Fijaros que la estrella A no ha cambiado de posición, la que cambia de posición es la Tierra. Hago la foto en la misma parte del firmamento en julio y fijaros si comparo las dos fotos, la de enero y la de julio, la estrella A parece haberse movido, no se ha movido. Los que nos hemos movido hemos sido nosotros, ¿vale? Este desplazamiento aparente se puede medir, que es el ángulo de paralaje. Conocido este ángulo y conocida cuál es la distancia que separa la Tierra entre enero y julio, que esta es una distancia muy conocida, sin más que utilizar geometría, podemos calcular cuál es la distancia entre nosotros y la estrella A. El primero en conseguir medir la distancia a una estrella utilizando esta técnica fue un matemático y astrónomo alemán que se llamaba Friedrich Bessel y lo hizo en el siglo XIX para una estrella de la constelación del Cisne. El ángulo de paralaje o ángulo de desplazamiento aparente que midió fue de 313,6 miliarcosegundos. Es un ángulo muy pequeño. Para que nos hagamos una idea, una circunferencia completa tiene 360 grados, pensar en un grado, pues la tercera parte de eso. Es un ángulo muy pequeñito. Conocido este ángulo y conocida la distancia entre las posiciones de la Tierra en enero y julio, consiguió estimar que la estrella de la constelación del Cisne se encontraba a 98 billones, con B, de kilómetros. Un 98 seguido de 12 ceros de kilómetros. Fijaros en el ingenio de Bessel y de todos los predecesores que crearon toda la geometría necesaria para conseguir hacer esto. Fijaros en la capacidad, el talento y el ingenio que tuvieron todas estas personas para conseguir medir la distancia a una estrella a la que ni siquiera podemos llegar a soñar con acercarnos. Y todo esto se consiguió sin más que utilizar geometría, pero geometría de la clásica, de la que ya conocían los griegos y que vosotros vais a estudiar en secundaria. Con ese tipo de geometría ya se pudo hacer todo esto, algo que parecía imposible. ¿Cómo os habéis quedado?
Esta era la primera de las cuestiones que quería que vierais de cómo las matemáticas nos han servido para según qué cosas, por ejemplo, para cómo la geometría nos ha permitido calcular distancias en el espacio. Y ahora vamos a la segunda de las cuestiones que os quería comentar. Que concierne a una teoría bastante moderna de las matemáticas que se conoce como la teoría de grafos y que no habéis visto porque no es contenido que se dé actualmente en las aulas de secundaria, pero vais a ver que en realidad no es algo muy difícil, son unos objetos sencillitos y que podemos entender más o menos fácil. Y la pregunta que vamos a tratar de responder es la siguiente: ¿pueden las matemáticas ayudarnos a resolver un crimen? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Para ello os voy a presentar un poco de teoría de grafos y lo primero de todo que necesitamos es saber qué es un grafo. Podemos tener una idea en la cabeza de lo que podría ser un grafo, algo como un garabato, pero vamos a definirlo. ¿Qué es un grafo? Bueno, un grafo es algo que tiene esa pinta de esos dos dibujos que hay ahí. Es un objeto que está formado por dos tipos de cosas. Una que vamos a llamar vértices y otra que vamos a llamar aristas. Entonces un grafo va a ser pues, un conjunto de vértices y aristas que se relacionan de alguna manera. Por ejemplo, en el primer grafo que tenemos ahí, el de arriba a la izquierda, tenemos un grafo formado por 4 vértices que he llamado A, B, C y D. Y hay algunas aristas entre ellos. Está, por ejemplo, la arista que une A y B, está la arista que une C y A, no está la que une B y C, por ejemplo, esa no está. No está la que une D y C, no está, ¿vale? Entonces, fijaros que los dos grafos que tengo ahí puestos, las dos imágenes, en verdad son el mismo grafo, solo que el uno está deformado, ¿vale? Tiene el mismo número de vértices y tiene las mismas aristas. Podemos representar este grafo de forma un poco más matemática o rigurosa, sin dibujos, más con letras o con lenguaje más matemático, que es lo que veréis que está ahí abajo, donde pone que los vértices son A, B, C y D, y las aristas en verdad no son más que pares de vértices. Si está la arista que une A con B, pongo AB. Si está la arista que une B con D, pongo BD. Que está la arista que une A con D, pongo AD. ¿Vale? Cada arista la podemos denotar o escribir como un par de vértices, ¿vale? Entonces puedo representar el grafo de la manera que hay arriba o de la manera que hay abajo. Me va a dar igual, ¿vale? Muy bien, entonces esto es un grafo. En verdad, como objeto no es difícil. Son un conjunto de puntitos y unas líneas que los unen. Lo que pasa es que puede haber grafos muy grandes, ¿vale? ¿Y para qué sirven los grafos? Bueno, pues en verdad es una herramienta que sirve para muchas cosas de muchas disciplinas distintas. En particular nos permite representar con cierta facilidad situaciones que son complicadas. Por ejemplo, en el transporte, los grafos el transporte, si pensamos, por ejemplo, en carreteras o líneas de autobús o líneas de metro, en verdad una línea de metro no es más que un grafo donde cada una de las estaciones es un vértice y si dos estaciones están unidas por alguna línea de metro, dibujaríamos una arista que las une. Lo mismo con líneas de autobús, carreteras y demás. Las redes sociales, tanto las del mundo real como las virtuales, como Facebook, Twitter, Instagram y demás, no son más que grafos, donde cada una de las personas que está en esa red social es un vértice y entre dos vértices, entre dos personas, habrá una arista que los une si existe una relación de amistad o si una es seguidora de la otra o lo que sea. Entonces, en verdad, una red social no es más que un grafo bien grande. Por ejemplo, os he puesto ahí un grafo de lo que sería la red o la red social que hay en las novelas de Juego de Tronos. Cada uno de los personajes de Juego de Tronos es un vértice y está unido a otro vértice si existe una relación o conexión entre ellos o si coinciden en alguna escena.
¿vale? Entonces ya de entrada se puede ver quiénes son los personajes más importantes, como puede ser Tyrion, Jon Nieve, Daenerys Targaryen, Sansa Stark y demás, ¿vale? Entonces, en verdad, un grafo modeliza este tipo de cosas, representa este tipo de redes sociales y demás. Nos sirve también para sintetizar información. Si yo quiero, por ejemplo, saber cómo es el mercado de un cierto país, pues cómo funciona el mercado de la venta de maíz y demás, yo puedo poner cada país como un puntito, como un vértice, y establecer una lista entre dos países si tienen comercio entre ellos o no, ¿vale? Entonces sirve para muchas cosas esto de los grafos. Y concretamente tengo una frase ahí abajo para que veáis para lo que sirven este tipo de cuestiones. Un influencer de una red social no es más que un vértice con muchas aristas. Es una persona que está conectada con mucha gente, que tiene o muchos seguidores o, bueno, mucha relación de amistad con muchas personas, ¿vale? No es más que eso. Bien, entonces, visto un poco en qué disciplinas se pueden usar los grafos, queremos ver cómo esto nos puede permitir resolver un crimen. Entonces, para ello, voy a describir un concepto que es lo que se llama grafo de intervalos. Para que nos hagamos una idea de qué es esto de un grafo de intervalos, quiero que penséis en la siguiente situación. Imaginaros que quedáis con vuestros amigos a jugar un partido de fútbol, por ejemplo, ¿vale? Y sois 5 amigos que he llamado aquí A, B, C, D y E, y cada uno pues, puede ir a jugar al fútbol a una hora distinta. Esto de aquí, espero que se vea el ratón, esta línea azul que hay con una forma de flecha debajo de la palabra tiempo, denota el transcurso del tiempo. Entonces la persona A pues, va a llegar al campo de fútbol, pongamos a las 4, y se va a ir a las 6. La persona B, que está aquí marcada con una línea negra, esa persona pues, va un poco más tarde que A, va como a las 5 y se irá a las 7. Lo mismo, cada uno de estos segmentos que hay aquí, marcados en distintos colores, describen el rato o el intervalo de tiempo que ha estado esta persona en el campo de fútbol, ¿vale? Bueno, esto es lo que se llaman intervalos sobre una recta de tiempo, en este caso, ¿no? Bien, entonces, conocidos una serie de intervalos, ¿qué es esto de su grafo de intervalos? Bueno, el grafo de intervalos, lo que podemos hacer aquí es dibujar un vértice por cada una de las personas que han ido a jugar a fútbol, y ya tenemos los vértices. Como había 5 personas, pues describo 5 vértices distintos, A, B, C y D, y pongo una arista entre 2 vértices si estas 2 personas han coincidido en algún momento en el campo de fútbol. Fijaros, por ejemplo, que si pienso en la persona A en algún momento ha coincidido con B, ¿vale? Fijaros que ha estado pues, de 4 a 6 y B ha estado como de 5 a 8, podríamos decir. Entonces A y B en algún intervalo han coincidido, ¿vale? En algún rato han coincidido. Por lo tanto, hago la arista que une A con B. Fijaros que por el contrario A y la persona E no han coincidido en ningún momento. Entonces la arista que une A y E no la hago. Este grafo de intervalos viene a representar de alguna manera, dada una serie de personas que han estado en un sitio durante un tiempo, quién ha coincidido con quién. Fijaros que si nos fijamos en el grafo, en el dibujito de abajo, si miramos a la persona C, ya podemos sacar una conclusión, y es que C ha coincidido con todo el mundo. En algún momento ha estado con A, en algún momento ha estado con B, en algún momento ha estado con D y en algún momento ha estado con E. Esto es lo que se conoce como grafo de intervalos, ¿vale? Y es, teniendo una serie de intervalos, podemos hacer un grafo que no son más que vértices y aristas que nos vienen a decir quiénes han estado y quién ha coincidido con quién, ¿vale? Bien, pues resulta que si conocemos un poco de teoría de grafos, estudiamos todo esto de qué son los grafos, resulta que los grafos de intervalos tienen una propiedad muy particular, y es que siempre están triangulados. ¿Qué quiere decir esto de triangulados? Pues fijaros, más o menos la idea, la palabra nos lo viene a decir, ¿no? Que
El grafo está partido en triángulos. El de la izquierda es un grafo triangulado. Es un grafo totalmente partido en triángulos. Mientras que el de la derecha no. No es triangulado porque tenemos un camino de 4 aristas. De 4 aristas al que le faltan las diagonales, ¿vale? ¿Se oye por ahí un poco de sonido? ¿Puede ser? Tenemos un camino de 4 aristas, ¿vale? Que no tiene ninguna diagonal. Entonces, tenemos aquí un cuadrilátero que no está formado por triángulos, ¿no? ¿Vale? Entonces este grafo no está triangulado. El de la derecha no está triangulado, mientras que el de la izquierda sí. ¿Vale? Entonces los de intervalos siempre van a estar triangulados. Siempre, siempre, siempre. Bueno, ¿y cómo puede esta propiedad de que un grafo esté triangulado siempre, un grafo de intervalos siempre esté triangulado, ayudarnos a resolver un crimen? Pues para ello os voy a leer una novela que tengo aquí. Una novela de misterio. Acababa de llegar la primavera y la veterana inspectora, Alicia Pellegrina, de la Policía Nacional, se encontraba ante un paisaje plagado de nieve. A su lado, su joven ayudante, el agente Jorge Martín. A pesar de sus años de experiencia, la inspectora Pellegrina jamás había visto un caso parecido. Una mujer, Araceli, había sido hallada muerta en la casa que habitaba en un abandonado pueblo del Pirineo, del cual era su única habitante. Las investigaciones permiten concluir a los agentes, Pellegrina y Martín, que el crimen se ha producido debido a un escape de gas venenoso accionado con un temporizador. El dispositivo, que había sido minuciosamente instalado, se encontraba escondido en las inmediaciones de la casa y a través de un tubo dirigía el gas letal hasta la misma. Las primeras pesquisas permiten a los agentes deducir que el crimen ha sido llevado a cabo por una única persona. ¿Pero quién? A lo largo del invierno varias personas habían visitado a la fallecida, concretamente 7. Estas son consideradas desde un primer momento sospechosas. Debido a la intensa nieve, todos los visitantes habían accedido al pueblo desde el único acceso posible, la estación de tren de Canfranc. El guardia de seguridad de la estación recuerda haber visto a los 7 sospechosos exactamente en 2 ocasiones. Una cuando venían y otra cuando se iban del pueblo. Lo que confirma que cada sospechoso visitó a la víctima una única vez. Sin embargo, el guardia no recuerda las fechas exactas de paso de cada uno de ellos. La lista de sospechosos es la siguiente. Laura Díaz, escritora de libros infantiles. Inés Mármol, cantante de un grupo punk. Javier Fernández, cómico / guionista. Ramón Nogueras, un activista climático. Pablo Tristán, cocinero de renombre. Alejandro Sánchez, violinista. Y Maya Reifestein, profesora de literatura hispánica. En los interrogatorios, los sospechosos no saben precisar las fechas exactas en las que estuvieron en la casa de la fallecida, pero sí son capaces de describir claramente con quiénes coincidieron. Estas son las declaraciones de los sospechosos. Laura dice haber estado con Javier y con Maya. Inés asegura haber visto a Ramón y a Pablo. Javier coincidió con Laura, Alejandro, Ramón y Pablo. Ramón con Inés y Javier. Alejandro con Javier, Pablo y Maya. Pablo vio a Inés, Alejandro y Javier. Y Maya a Laura y Alejandro. Bueno, fijaros que estas declaraciones no nos dicen los intervalos de tiempo en los que estuvieron cada uno de ellos en el pueblo, pero sí que nos dicen con quién coincidieron. Entonces, si bien no podemos dibujar los intervalos, sí que podemos hacer su grafo de intervalos. Este grafo tendrá 7 vértices, donde cada uno de los vértices es una de estas personas, y uniremos 2 vértices, haremos su arista correspondiente si estas personas coincidieron. Este es el grafo de intervalos correspondiente.
Fijaros, por ejemplo, en la primera de las declaraciones. Laura coincidió con Javier y Maya. Laura es esta L, coincidió con la J, que es Javier, y con Maya. Dibujamos esta arista, estas dos aristas. Por ejemplo, Alejandro coincidió con Javier, Pablo y Maya. Alejandro coincidió con Maya, Javier y Pablo. Este grafo de intervalos de aquí viene a representar las declaraciones de todos los sospechosos. Bueno, este es el grafo de intervalos. Pero recordemos que los grafos de intervalos siempre están triangulados. Es decir, si hay una línea de 4 aristas sin diagonales, es que hay algo mal. Si tenemos 4 aristas seguidas, aquí tendría que haber otra entre J y la I, entre Javier e Inés, u otra entre Ramón y Pablo. Bueno, entonces si nos fijamos primero en este cuadrilátero de aquí, vemos que alguien está mintiendo. Entre estos 4, entre Javier, Ramón, Inés y Pablo, hay un mentiroso, porque esto, al ser un grafo de intervalos, tiene que estar triangulado y tendría que haber una línea entre Ramón y Pablo o una línea entre Javier e Inés. Del mismo modo, si nos fijamos en esta parte del grafo de intervalos, aquí también hay algún mentiroso. Porque aquí tenemos un camino de 4 aristas, entonces o Alejandro había coincidido con Laura o Maya había coincidido con Javier. Tendríamos que tener una línea más. ¿Alguien miente en estos dos grupos? Claro. Si tenemos en cuenta que según lo que declaran los policías, las primeras pesquisas permiten a los agentes deducir que el crimen ha sido llevado a cabo por una única persona, ¿quién es la persona que está en los dos posibles grupos de mentirosos? El único sospechoso que se encuentra en los dos grupos de posibles mentirosos es Javier, el cómico guionista. Esta es la persona que está mintiendo y esta es la persona que asesinó a Araceli. Javier Fernández, el cómico guionista, es el asesino de Araceli. Y fijaros que lo hemos descubierto sin más que utilizar un poco de teoría de grafos, conocer qué es un grafo de intervalos y que todos los grafos de intervalos están triangulados. Con esas pequeñas pinceladas de teoría de grafos somos capaces de deducir de las declaraciones de unos sospechosos que hay uno que miente. Y no solo eso, sino que además podemos incluso llegar a descubrir qué es lo que pasó realmente en este pueblo del Pirineo. Si nos fijamos en la línea temporal azul que hay arriba, esa flecha que marca la dirección del tiempo, podemos tratar de reconstruir más o menos los intervalos en los que estuvieron cada uno en la isla. Laura es ese primer segmento negro, coincidió con Maya y coincidió con Javier, que es este segmento negro de aquí abajo. Pero Javier también había coincidido por aquí con Alejandro, con Pablo y después con Ramón. Lo que pasó en verdad es que Javier había coincidido también con Maya y con Inés, solo que en esos momentos estaba oculto en el pueblo preparando su macabro plan. Y todo esto sin más que utilizar un poco de teoría de grafos. Espero con esto que os he contado que os hayáis quedado con la idea de que en verdad los que nos dedicamos a las matemáticas o los que enseñamos matemáticas, como vuestros profesores y demás agentes que enseñan matemáticas, no somos cazadores de dragones. Lo que hacemos sirve. Las matemáticas son útiles para cosas, ¿vale? Y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana y yo solo quería mostraros 2 ejemplos muy concretos de cómo pueden llegar a utilizarse las matemáticas o cómo fueron importantes para conseguir entender mejor el universo o incluso para detectar mentirosos en declaraciones policiales. Se pueden utilizar también. Pero no solo eso. No quiero que os quedéis únicamente con la utilidad de las matemáticas que podáis conocer. Y ahí esta viñeta de aquí me encanta. Aquí aparecen 4 personas así
antiguas, parece, ¿no? Donde tenemos 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Las 2 de la derecha, fijaros en los brazos que tienen claramente son más fuertes que los de la izquierda. Y estas 2 personas de la derecha le dicen a los de la izquierda, ¿para qué se puede usar esto? A lo que los de la izquierda contestan, no sabemos, lo que hacemos es investigación básica. ¡Qué bonito! Nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señoritos se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Fijaros que lo que están inventando las 2 personas que hay a la izquierda es algo que parece ser una rueda o una polea. Una cosa que probablemente les vendría muy bien a los de la derecha para esas tareas que describen, como son empujar piedras o arrastrar animales. Pero ninguno de los 4 sabe todavía que pueda servir para eso. Pero que no sepan que pueda servir para eso no quiere decir que no vaya a ser útil a futuro. Y quiero que tampoco penséis solo en la utilidad, ya no solo en la que podemos conocer ni en la que podamos desconocer. Y os quería poner esta cita de Marta Macho Stadler, que es una profesora de la Universidad del País Vasco, a la que admiro mucho, y que en unas declaraciones que hizo al País, al diario El País hace unos años, decía lo siguiente: la escuela, como la universidad, no solamente es un compendio de saberes que hay que aprender, también de maneras de trabajar y abordar problemas. Las matemáticas ayudan a conformar la cabeza de esas personas que tenemos que aprender a razonar. Fijaros que no solo nos podemos quedar con la función o la utilidad de las matemáticas, también tienen otra faceta formativa que nos fomenta el desarrollo cerebral, el desarrollo mental, otro tipo de competencias transversales, como puede ser el aprender a afrontar problemas, cosas que vamos a hacer todos los días. Con lo cual no nos quedemos solo con la utilidad, que la tienen, pero también tienen una función formativa muy importante. Y en estos tiempos que corren, de incertidumbre, guerras y demás, quería terminar con la siguiente reflexión del propio Carl Sagan. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar de ese punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte de ese punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios, nuestros posicionamientos, nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálido. Recordemos todos que vivimos ahí. Muchas gracias.